¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues mi nombre es José Ignacio Herrera Segura, soy costarricense, misionero del Espíritu Santo. Conocí la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo acá en Costa Rica. Tengo 8 años en la congregación, todavía estoy en formación. Estoy en una etapa que se llama EFOSA, que es etapa en la formación en el servicio apostólico, que está después de los estudios de filosofía. Pues mucho yo creo que conversar respecto a las gracias que va regalando el Señor en la vocación. La pregunta inicial fue cómo había surgido mi vocación. Pues yo creo que desde muy niño, con todas las motivaciones infantiles, había deseado ser sacerdote. Luego yo creo que con la llegada de la adolescencia y todos los asuntos de rebeldía, noviazgos, en fin, se quedó un poquito postergada esa motivación. Además, yo creo que a nivel familiar mi papá no estaba muy de acuerdo en que hubiera un sacerdote en la familia y situaciones de esas, ¿no? Que yo creo que me hizo postergar la motivación. Terminado el colegio, decidí entrar a estudiar medicina. Paralelo a entrar a estudiar medicina, yo creo que tuve mi experiencia fundante de Dios, de servicio, y fue haber sido coordinador de una pastoral prejuvenil de muchachos entre 13 y 15 años. Ahí me di cuenta que había una experiencia ser compañero de camino, de acompañar, escuchar, estar, como ir compartiendo la experiencia de Dios juntos. Paralelo a eso conozco a los misioneros del Espíritu Santo, a un misionero del Espíritu Santo. Recuerdo que me impactó muchísimo una Eucaristía que celebró por su cercanía, como por su espíritu entusiasta, un sacerdote muy joven. Y ahí nos comenzamos a hacer amigos. Y un día en medio de un café que salimos a tomar para conversar de mi proceso personal, me dice: oye Nacho, ¿y tú no has pensado en ser sacerdote? Y le digo, pues en realidad es algo como que ya había medio olvidado y postergado. Y me dice: ¿por qué no vamos hablando? Llégate a uno de nuestros encuentros, mira, a ver qué te parece. Y pues en marzo del año 2000 me decido a ir a un primer encuentro. Y pues yo creo que fue mi segunda experiencia fundante. Fue contemplar una comunidad muy integrada, de sacerdotes muy cercanos, que hacían fraternidad. Yo en aquel entonces no distinguía mucho entre el clero diocesano y la vida religiosa. Y además, otra de las cosas que impactó muchísimo fue haber tenido el grupo de jóvenes que estábamos ahí, la adoración ante el Santísimo, alrededor de una mesita, en un espacio muy pequeñito, y con el Santísimo ahí al centro, muy muy cercano. Regularmente la experiencia eucarística había sido de a Jesús allá lejos y nosotros contemplándolo de rodillas, lejos del altar, y como que me reafirmó que Jesús era parte de esos compañeros de camino que querían construir el reino de Dios. Y luego fui avanzando en el caminar. Muy pronto me decidí. En ese año estaba yo por terminar mi carrera, y pues con un poco de miedo de compartirle a mis papás que me iba de sacerdote, más aún cuando estaba cerca de graduarme. Y pues al fin me decidí. Yo creo que ya ellos iban percibiendo algo. Y una noche le digo a mi papá: papá, en realidad quería comentarte algo muy importante. Y se me adelanta y me dice: ¿quieres irte de sacerdote, verdad? Y le digo: pues sí, esa es la realidad, ¿verdad? Y me dice: pues yo te apoyo. Para mí no es fracaso que termines medicina y termines en una opción de vida como el sacerdocio. En realidad lo descubro como una gracia muy grande, porque el que pensé yo que se iba a oponer más es el que termina acompañándome muy de cerca. Entonces entro en el 2001 al postulantado aquí en Costa Rica, y pues 6 meses después muere mi abuelita, yo creo que afectivamente muy, muy unida a mí. Y también yo creo que
fue mi primera experiencia vivida con una profunda fe y además acompañado mucho por los hermanos. Un mes o 2 meses después de la muerte de mi abuelita me informan que si quiero continuar en la congregación necesito ir a hacer la siguiente etapa a México. Y bueno, pues para luego es tarde, vámonos. Y me fui a México 2 años, el tiempo de noviciado, yo creo que un tiempo de una gracia espiritual, de discernimiento muy bonita, de confirmación de la vocación, el trabajo con la gente. Y creo que comienzo a intuir además otras motivaciones vocacionales, que en realidad fueron todas esas experiencias de autoconocimiento. Y me doy cuenta que en realidad Dios llama desde la propia historia. O sea que cuando se abre uno a la gracia de ir redimiendo la propia historia, es cuando dices, ¿te das cuenta? Ese es el testimonio que tienes que compartir, no hay más. Y entonces, terminado el noviciado, profeso el 3 de agosto del 2003 como misionero del Espíritu Santo. Yo creo que muy contento, sí con el dolor de dejar México, que me ha encariñado bastante con la gente. Ahí no hay duda que una de mis consignas que quedaron después de los ejercicios espirituales para la preparación de la profesión es que descubro que en realidad Dios da el 100 por uno. Deja uno familia, hermanos, hermanas, mamá, papá, y Dios termina dando papá, mamá, hermanos. De ahí soy destinado a la Comunidad de Colombia, ahí a estudiar mi filosofía y parte de la teología en Bogotá. Estudio en la Universidad Javeriana. Y yo creo que viene la segunda riqueza, es ponerle nombre desde la teología a la experiencia de Dios que estaba viviendo. Eso por un lado. Yo creo que otra experiencia muy bonita de mi vocación, que disfruté muchísimo, fue que bueno, además paralelo es curioso, fue muy doloroso, es pues percibir tanto dolor en el pueblo colombiano. Yo creo que le compartía yo a uno de mis hermanos que en realidad ahí se transforma el corazón. Y yo creo que no soy el mismo después de la experiencia de Colombia, de haber tocado el dolor de la guerra, de haber estado en algunas situaciones complicadas del país y sentir una valentía por parte de los colombianos para hacer también experiencia de Dios y de fe ahí. Luego de la experiencia de Colombia es cuando soy destinado aquí a Costa Rica, ya en la etapa de la formación apostólica. Entonces es un servicio de acompañamiento, se me encomienda un trabajo con los jóvenes y yo creo que ahí hay otra experiencia hermosísima de confirmación de la vocación, de confirmación del carisma también, que fue empezar a acompañar jóvenes en la experiencia de Dios desde nuestra espiritualidad, que es la espiritualidad de la cruz. Yo creo que en ese acompañamiento surge como una confirmación, es decir, Nacho, definitivamente tienes que compartir gratis lo que recibiste gratis y sigues recibiendo de tu vocación, de tu proceso de conocimiento, de haber descubierto que mi propia historia se vuelve historia de salvación. Eso hay que compartirlo, y compartirlo con alegría. Y además, si el Señor te ha concedido la gracia de hacer bien, no se te olvide que ahí también está la raíz de tu vocación. Hay que hacer bien. Y comienzo a acompañar jóvenes. Uno de los carismas de la congregación es el acompañamiento espiritual. Y ahí descubro que hay compartir ese Dios de amor y misericordia que Dios me ha regalado, contemplar de Él, es también volverse compañero de camino de otros. Y una de las cosas que agradezco también muchísimo es el que algunos me hayan confiado su historia, sus asuntos, sus problemas, sus gracias, verlos caminar, verlos a descubrir un Dios profundamente cercano. Yo creo que vuelve a confirmar mi vocación. O sea, una gracia especial es escuchar al otro, cómo también va descubriendo a Dios, y juntos decidimos hacer pues construcción de reino, hoy y ahora, en medio de las realidades juveniles tan complejas. Yo creo que cuando sentimos que otro camina con nosotros, que se ha ido dejando hacer por Dios,
yo creo que también va siendo la confirmación que el reino va haciéndose cerca. Como proceso vocacional, algunos momentos duros, pues sí, evidentemente la experiencia de las renuncias, pero también yo creo que cuando hay un texto del Evangelio que me ilumina muchísimo en esto, yo creo que quien descubre su propio tesoro interior, quien tiene claro que desde ese yo real, con las limitaciones, con las fragilidades, descubre que ahí también está su tesoro, yo creo que es cuando uno es capaz de ir, vender todo lo que tiene, e ir y encontrarse con ese tesoro. Ese pasaje del Evangelio como que me ilumina mucho, porque si no, yo siempre he creído que no somos seres para la renuncia. Evidentemente, mucho menos yo creo que los jóvenes de ahora estamos como muy hechos para la renuncia, ¿verdad? Renunciar cosas. Pero cuando está claro el tesoro, cuando está claro por qué cambias, es cuando uno se dispone a por conquistar lo otro, soy capaz de dejar lo otro. Y yo creo que es algo que hay que confirmar constantemente. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesto a donarle a los otros? Y ahí entonces es cuando me dispongo a donar la vida por los demás. Pues eso es lo que comparto. Creo que se me olvidó decir mi edad. Tengo 28 años. Y bueno, pues me faltan entre 3 y 4 años de formación para ordenarme sacerdote misionero del Espíritu Santo. ¿Qué le diría a un joven que tiene miedo? Pues que yo también lo he tenido. El asunto es que no hay que dejarse ganar por el miedo, y eso es distinto. Miedo todos, mas uno no puede dejarse llevar o ganar por el miedo. Yo creo que también algunas veces creemos, frente al miedo de la vocación, a la vida religiosa y sacerdotal, se nos hacen como unos ideales muy altos frente a lo que es un sacerdote, un religioso. Y creemos, entonces, nos creemos como indignos para eso. En realidad la vocación cristiana, somos llamados desde lo que somos. Y si existe un miedo, el único miedo que existir es revisar lo que Dios nos ha regalado. Y eso no puede existir miedo, puesto que somos llamados desde el amor y la misericordia, ¿no? Somos llamados desde nuestro yo real. Algunas veces es que creemos que somos llamados desde el yo ideal, pero en realidad somos llamados desde el yo real, desde ese que somos. Cuando descubrimos que Dios hace y rehace en nuestras fragilidades, es cuando descubrimos que ahí está en nuestra propia historia la esencia de la vocación. Es compartir lo que hemos vivido con nuestras fragilidades y fortalezas también. Además, creo que algunas veces caminamos con ciertos consejos, yo creo que un poco inadecuados. Yo un día renuncié a un consejo que me dio mi mamá. Y dice, tú tienes que saber desde el principio dónde quieres llegar. Entonces, desde el principio de tu vida tienes que saber qué vas a estudiar, dónde quieres llegar. O sea, uno tiene que tener el plan y el plano hecho para caminar en la vida. Yo en realidad llegó un día en donde yo renuncié a ese consejo. Es decir, a ver, quiero hacer el camino en yate y barco, donde tiene clarísimo su destino, no importa quién se lleve encima, no importa qué haya que contemplar y no contemplar, o mejor hago la vida en velero, sí, evidentemente soñando dónde quiero llegar, pero como midiendo la velocidad de los vientos. Yo creo que en velero también permite uno descubrir como las gracias que Dios va regalando en la cotidianidad. Y en realidad sueño ser sacerdote. Yo creo que un día me soñé médico y sin embargo se me cambió la jugada, pero sin embargo creo que logré integrar todo eso dentro de mi proyecto de vida. Algunas veces caminamos con miedo porque queremos tener todas las seguridades y en realidad en la vida se camina con certezas. Y también estando atento a lo que Dios va regalando cada día para ir armando el mapa y el plan. Sí, soñando. Creo que una de las gracias que tenemos que tener los jóvenes y disfrutar de esa gracia que nos regala Dios es del sueño. Hay que soñar. Y además de soñar, también ir viendo cómo se construye el sueño de cada día. Y si se cambia, no importa. Lo podemos ir integrando a nuestros siguientes sueños. Entonces, yo creo que una de las cosas que quita el miedo es, no se puede caminar con las verdades absolutas en la mano. Se camina con certezas. Así que con todo gusto,
queriendo compartirles a ustedes también lo que el Señor me ha regalado.